Bueno, nuevamente, bienvenidos, estimados alumnos, a esta parte de nuestro curso denominado Modelos OSI y la arquitectura TCP/IP. Los objetivos que me estoy trazando al finalizar este curso es que todos ustedes entiendan en qué consiste el modelo OSI y en qué consiste la arquitectura TCP/IP. De tal manera que nos va a permitir entender el funcionamiento que hoy en día tienen los diferentes dispositivos de interconexión que forman esta gran red denominada Internet. Vamos a empezar con una pregunta o con una inquietud muy sencilla, ¿no? ¿Cómo están organizados los protocolos en una red de datos? Primero hay que tener en cuenta que los protocolos son en realidad el alma de la red que hace posible que los diferentes dispositivos que forman de interconexión, que forman una red de datos, empiecen a funcionar. Funcionarán de acuerdo a el conjunto de protocolos que están asociados a cada uno de ellos. Por lo tanto, es fácil de entender que en una red de datos, como es el caso de Internet, existe una gran cantidad de protocolos. Gran cantidad de protocolos que todo en conjunto hace que funcione la Internet. Entonces, ante ello, ¿cómo están organizados, cómo están ubicados los diferentes protocolos que forman esta gran red de datos llamado Internet? Entonces, la respuesta va por un tema también relativamente sencillo de entender, espero así, en esta primera parte. ¿En qué consiste? En considerar grupos denominados capas. Nosotros vamos a llamar capas a un conjunto de protocolos que están asociados en dicha capa. Por ejemplo, para hacer la cosa más directa, en esa capa que he llamado yo N+1, que lo he pintado de color verde, ahí va a existir un conjunto de protocolos, que lo he denominado A, B, J. Va a haber otra capa llamada N, que está de amarillo, que va a tener también otro conjunto de protocolos, P, Q, T, etcétera, etcétera, hasta tener en la parte inferior una capa al cual se denomina la capa 1, porque las capas van numeradas en forma ascendente. Y tenemos aquí algunos protocolos, ¿no? Entonces, la característica es que cada una de las capas tiene un conjunto de funciones ya bien definidas para que de manera sincronizada estas capas haga que funcione una red de datos. Entonces, el principio fundamental es que las capas tienen funciones definidas. El otro concepto básico es que las funciones que tiene una capa no van a ser duplicadas en otra capa. Los protocolos están asociados a una capa, de tal manera que un conjunto de protocolos hace que la capa ofrezca la función ya establecida. En este ejemplo, en la capa de amarillo, los protocolos P, Q y T son aquellos que van a definir las funciones que ofrece dicha capa N que está de color amarillo, ¿no? Por lo tanto, un protocolo no puede estar ubicado en dos capas a la vez. Está en uno y ahí queda, ¿no? Esto es importantísimo porque cualquier criterio opuesto a lo que se está indicando estaría violando ese concepto básico de cómo están organizados los protocolos, ¿no? Entonces habría ahí un caos en el funcionamiento de una red, en este caso en el que sería el funcionamiento de la Internet, ¿no? Entonces ese es el fundamento así elemental. La, las, eh, el funcionamiento de una red de datos está dividido en capas y cada capa presenta funciones bien claras, bien definidas y no se duplican con las otras. Otro aspecto importante es que una capa, por ejemplo, la capa N, es una capa que ofrece servicios a la capa inmediatamente superior. Es decir, la capa, en este caso, la capa de amarillo, le dice a la capa de verde, oye, capa de verde, yo te ofrezco tales y tales servicios. Ahora, ¿y por qué yo te ofrezco la capa N? ¿Por qué yo te ofrezco servicios a la capa N+1? Porque yo cuento con los protocolos que permiten hacer esos servicios. Por ejemplo, la capa P, en esta figura, podría estar implementado para determinar un tipo de servicio. Por ejemplo, un tipo de servicio podría ser que exista una conexión, la comunicación se realice a través de una conexión lógica. Y no solamente una conexión lógica, sino también una conexión lógica y confiable. Ese es un servicio que podría ofrecer un protocolo. Por lo tanto, la capa de amarillo es lo que ofrecería un servicio de conexión confiable a la capa de verde, si este fuera el caso.
Podría suceder que esa capa de amarillo tenga otro protocolo que también dice, mira, yo te ofrezco conexión lógica, pero en mi caso no es confiable. ¿Por qué? Porque no tengo acusos de recibo, por ejemplo, podría ser eso una razón. Entonces, si fuera así, la capa de amarillo le dice a la capa de verde, mira, si tú deseas, yo te ofrezco un servicio no confiable, ¿no? En síntesis, de acuerdo al protocolo, en este ejemplo P y Q, que ofrecen servicios justamente confiables y no confiables, es que la capa de amarillo ofrece a la capa inmediatamente superior, que es la de color verde, el tipo de servicio que según sus protocolos van a ofrecer. Esto es un concepto muy importante porque la teoría nos dice que una capa N ofrece servicios a la capa N más 1, más no una capa N ofrece servicio a la capa N más 2. Solo una capa ofrece servicio a la capa inmediatamente superior, ¿no? Que está justo encima de dicha capa, ¿no? Eso es importante también porque si no, vamos a tener una distorsión en el funcionamiento de una red de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es concepto elemental y clave en esta organización de los protocolos. Es ahí donde podemos ver que las capas, en realidad las capas tienen un componente hardware y tienen un componente software, obviamente, ¿no? O sea, las funciones que va a ofrecer una determinada capa va a estar muy ligado al software que tiene asociado dicha capa y al hardware donde está implementado dicho software, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros nos vamos más arriba en nuestro modelo, en esa figura, en la capa N más 1, que es la parte superior, ahí el componente más fuerte es el software si lo comparamos con el hardware. En cambio, si nosotros bajamos de nivel en nuestra organización de protocolos y en el ejemplo llegamos a la capa 1, que es de color celeste, ahí vamos a encontrar al revés. El componente hardware tiene un mayor peso, tiene una mayor presencia que el componente software. En algunos casos, el software es prácticamente nulo, ¿no? Porque estamos hablando de la electrónica asociado a su firmware, más no a los elementos en software que van a tomar decisiones en el funcionamiento de la red, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque nosotros cuando vamos a ir identificando diferentes arquitecturas de redes, vamos a ir asociando a una organización de protocolos que está. Entonces, si nosotros encontramos que una red determinada encaja mayoritariamente en un conjunto de capas que están muy cercanos a la parte superior, entonces vamos a llegar a la conclusión que esa arquitectura de red es una arquitectura muy inteligente porque tiene muchos programas, mucho software. El software es sinónimo de inteligencia, pero al tener relativamente poca proporcionalidad de hardware, entonces esa red se transforma o hay un elemento de retardo muy fuerte en dicha red, porque el software genera justamente un retardo. Pero si nosotros identificáramos una arquitectura de red cuyas capas estén más cercanos a la parte inferior, entonces la figura cambia, ¿no? Podríamos decir que esa arquitectura de red tiene un componente mayoritario de hardware versus software. Por lo tanto, esa red va a ser más rápido, más veloz, porque el hardware definitivamente, si lo comparamos con todo un proceso de software, hardware es mucho más rápido que software, ¿no? Entonces, eso es importante para poder ir ya identificando algunas de las características que puedan ofrecer ciertas arquitecturas, al momento de ir asociándolo a una determinada organización de protocolos. Justamente el hecho de tener hardware y software vinculado en cada una de las capas, de tal manera que los componentes van variando de acuerdo a la ubicación de cada capa, va a permitir y tiene el objetivo para facilitar el intercambio de información. Y ahí aparece, como veremos más adelante, este concepto de sistemas distribuidos o sistemas centralizados. Depende cómo ubiquemos el componente software en mayor proporcionalidad, ¿no? El componente software podría estar ubicado en cada uno de los dispositivos que forma una red, ¿no? Es decir, la inteligencia de la red está ubicado en cada nodo,
Esa es una posibilidad, ¿no? Pero la otra posibilidad podría ser que nosotros extraigamos, saquemos la inteligencia que está en cada nodo, lo llevamos a un punto central, a un servidor central, y de ahí toma el control de toda la red, que sería fundamentalmente hardware. Entonces ahí estamos dirigiéndonos a un control centralizado, ¿no? Entonces esos detalles son justamente lo que nos van a dar en el futuro las famosas arquitecturas que en algunos casos están representando el día de hoy las tecnologías emergentes en el mundo de las telecomunicaciones y de manera muy concreta en las redes de datos, ¿no? Por otro lado, existen, como lo vamos a ver a continuación, dos conceptos fundamentales en lo que es la organización de los protocolos. Una de ellas es la que se refiere al modelo OSI. El modelo OSI está vinculado a cómo se describe la comunicación en redes ideales. O sea, es un modelo, valga redundancia, es un modelo muy teórico, donde las redes están idealizadas, al cual tiene un conjunto de protocolos, pero que el modelo ha incidido más en cómo funciona todo que en redes ideales que en la implementación propiamente dicho, ¿no? En cambio, la arquitectura TCP/IP, si comparamos con respecto al modelo OSI, ahí va a combinar alguna de las capas que va a tener el modelo OSI, lo va a combinar, lo va a agrupar, y en algunos casos, algunas funciones que tiene la arquitectura TCP/IP, en algunos casos va a ser muy similar al modelo OSI. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Lo que sí es cierto que la arquitectura TCP/IP, que es una forma de organizar los protocolos, es más empírico, es más práctico, ¿no? Ha sido generado en pruebas, errores y mejoras. Pruebo, si me equivoco, lo corrijo y lo mejoro. Y en esa dinámica han ido surgiendo lo que hoy conocemos, la arquitectura TCP/IP. Versus el modelo OSI, como vuelvo a repetir, describe la comunicación, pero para redes ideales, ¿no? Muy ideales, ¿no? Donde a la idealización de las redes fue lo que más ha predominado que el tener ya una red real funcionando. Bueno, eso es a grandes rasgos los dos grandes conceptos que van vinculados a la organización de los protocolos, ¿no? Bien, entonces vamos a describir un poco, vamos a analizar el modelo basado en capas. Generalmente nosotros lo que vamos a transmitir, digo generalmente porque también existe el caso de que transmitamos otro tipo de información, vamos a transmitir mensajes, pero estos mensajes, hablando de manera muy general, son mensajes cuyo tamaño son relativamente grandes, ¿no? Entonces, si una información, un mensaje es muy grande y esta quiera ser enviada por la red, es muy probable que se requiera una división de ese mensaje en pedazos, en trozos, para que cada trozo, de manera individual, sea enviado a la red, ¿no? Entonces, eso es casi común, porque hoy los mensajes que se generan en el mundo de las redes de datos, estamos hablando del orden de los megabits, ¿no? de los megabytes, ¿no? De los megabytes, de los gigabytes incluso, ¿no? Imagínense una imagen satelital, la cantidad de bytes que va a contener esa gráfica, es enorme, ¿no? Entonces, si esa información que hoy en día es muy enorme, muy grande, se quiera transmitir a la red de manera directa, es prácticamente imposible, ¿no? Por eso que siempre se realiza, en la mayoría de los casos, se realiza un proceso de división de los mensajes. Por ejemplo, el mensaje M se va a dividir en dos mensajes, M1 y M2. Ese mensaje M1, M2 tampoco puede ser ingresado directamente a la red. Es necesario que a cada uno de los mensajes se le agregue una cabecera. Esa cabecera, que lo he llamado H3, de color naranja aquí en la figura, va a contener un conjunto de campos que hace posible que el mensaje M1, que hace posible que el mensaje M2 pueda ser interpretado en los diferentes elementos que forma una red de datos, ¿no? Es muy probable que esa información, aún cuando tenga una cabecera, en este caso H3, requiera algún tipo de información todavía complementaria, por lo cual es necesario
que nosotros adicionemos una nueva cabecera. Pero antes de explicar esta parte, hay que recordar un concepto elemental en la teoría de datos, de redes de datos. ¿Cuál es? Que si un mensaje es dividido en pequeños trozos, como es el caso de la gráfica, en dos, hemos hecho M1, M2, ese proceso de división se conoce con el nombre de segmentación. Entonces, la segmentación es justamente el proceso en el cual los protocolos internos en un nodo hacen la división del mensaje en subtamaños, en submensajes, en este caso M1, M2, con el objetivo de que esos mensajes puedan ser tratados de una manera mucho más eficiente en el proceso de envío en la red, ¿no? Entonces, eso es importante considerar el concepto de la segmentación. Es un proceso que se realiza justamente en las capas superiores. Adaptar la aplicación al medio al protocolo responsable del envío de la información, ¿no? Bien, decía hace un rato entonces que es muy probable que esta información, que es H3 con M1, H3 con M2, que viene a ser un protocolo, ¿no?, pueda necesitar adicionar una nueva cabecera, porque de repente ahora va a pasar a otro componente de la red, y ese nuevo componente de la red está creado para analizar otros parámetros que no están incluidos en H3. Entonces es muy seguro que se introduzca una nueva cabecera delante de H3, que es el H2. Entonces en el H2 van a aparecer otros campos que van a ser analizados por otros tipos de dispositivos. O de repente, dentro del mismo dispositivo, pero para tomar otro tipo de acción, ¿no? Bien, entonces H2 sería un campo, perdón, una cabecera cuyos datos para H2 sería H3 y MS1, pero H2 está conteniendo un protocolo. Ese protocolo está formado por H3 de cabecera y MS1 de datos, en un caso y de manera similar en el otro. Entonces, si miramos a esta figura, el H2 representaría un protocolo, cuyos datos es H3 y MS1. Y si miramos arriba, aquí donde dice H3, MS1, ese representaría otro protocolo. Entonces, el protocolo H3M1 se encapsula, se mete, se introduce en el protocolo H2, ¿no? El mensaje M se divide en dos mensajes M1 y M2, que a su vez se encapsulan en la cabecera H3. Entonces, es probable ya que esta información, que ya está con una cabecera H2, está listo para ser enviado a la red, al medio de transmisión. Pero los medios de transmisión no es uniforme, no es que exista un medio de transmisión para toda la Internet. Entonces, los medios de transmisión, el enlace para hablar con propiedad, pueden ser de diferentes tecnologías. Y cada tecnología requiere algún tipo especial de información para que la información propiamente dicho viaje por dicho enlace. Entonces, no nos queda más que agregar una nueva cabecera, que lo estoy llamando H1, que va a tener como objetivo contener campos que me van a permitir que la información viaje de manera adecuada por un determinado enlace, ¿no? Entonces, si yo me quedo en esta gráfica, en este momento de la lámina, este proceso equivaldría a hacer lo siguiente. Yo imagínense que yo tengo una cantidad de información. Tengo cartas que están formadas por cientos y miles de hojas, ¿no? Una carta que he escrito, un libro que he escrito, alguna obra literaria que se me ocurre y está constituido por miles de hojas. Entonces, enviar en un solo paquete esa cantidad enorme de hojas va a ser muy problemático. Entonces, lo que voy a hacer es, cada hoja lo voy a separar. Eso es lo que está haciendo M cuando sale M1, M2. Bueno, en este ejemplo estoy haciendo con 2 hojas. En este símil que estoy haciendo, tengo 1000 hojas. Y cada una de esas hojas, yo no lo puedo enviar a la red. Voy a tener que meterlo en un sobre de color naranja, y en ese sobre voy a escribir algunos datos para que la persona que analice ese sobre de color naranja tenga toda la información para poder enviar hacia el destino. Es mi intención de llevar este libro de miles de hojas. Pero es probable que este sobre de color naranja necesite algún tipo de información complementaria,
porque resulta ese sobre de color naranja lo voy a entregar a otra persona que se va a encargar de llevarlo. Entonces voy a necesitar ese sobre de color naranja que contiene el mensaje M1, meterlo en otro sobre de color verde. Ese sobre de color verde contiene dentro un sobre de color naranja. Y dentro del sobre naranja está la primera página de mi libro, de mi tratado que estoy realizando, ¿no? Entonces, en el sobre de color verde se colocará la información correspondiente para que esa persona que se va a encargar de alguna manera de llevar la información tenga todos los datos. Pero ya una vez tomada la decisión de que se va a enviar, ahora la pregunta es, ¿por dónde envío? ¿Envío por una carretera? ¿Envío por un avión? ¿Por barco? ¿O cuál es el medio en que voy a transportar la información? Y según el medio que voy a transportar la información, necesito ciertos datos, ¿no? Por eso que voy a introducir esa cabecera llamado H1, que es de color celeste, ¿no? Entonces, un sobre de color verde va a introducirse en un sobre de color celeste. Por ejemplo, en este ejemplo, que valga redundancia, que estoy indicando, el sobre de color celeste no se entera qué cosa hay como mensaje, porque está metido dentro de otro sobre, ¿no? Más, el sobre de color celeste no tiene por qué enterarse de lo que hay en el sobre de color verde, ¿no? Entonces hay una cierta independencia entre sobres. Igual sucede acá. El mensaje M ha sido dividido en dos mensajes, M1, M2. Cada uno de estos submensajes se le agrega una cabecera H3, formándose un protocolo. En ese H3 hay un conjunto de parámetros que va a ser interpretado por algún elemento que forma la red. Es probable que esto tenga que ser llevado hacia otro nivel para que haga otro tipo de análisis de la información, preparar, por ejemplo, para que sea enviado. Allí va a introducir otra cabecera de color verde que está H2, con unos campos asociados para esa toma de decisión. Luego ya habrá que enviarlo por el medio que corresponda para llegar al otro extremo de la red. Entonces vamos a tener que volver a introducir otra cabecera que lo he denominado H1, que justamente es donde va a estar todos los datos relacionados al medio de transmisión. Cuando esto ya está hecho todo, entonces ahora viene la digitalización, porque al final todo esto es unos y ceros, viene esa información que ya está digitalizada por sí, pasa al medio de transmisión. ¿Cómo así? Algún proceso de modulación, de repente las ondas, la portadora, su amplitud va en función de los unos y ceros que están en H1, H2, H3, M1, de repente la fase, de repente la frecuencia. Bueno, ahí empiezan a aparecer las técnicas de modulación para que esa información formado por H1, H2, H3 y M2 o M1, según sea el caso, pase por el medio de transmisión. Entonces, una vez identificado el canal, por ahí habrá, bajo ciertas técnicas que ya forman parte del medio en que se transmite, llega la información al otro extremo. En el otro extremo tendrá que tener la capacidad de entender esa técnica de adaptación al medio de transmisión y va a recuperar la estructura H1, H2, H3, M1 o M2. Luego, el medio receptor, como dice, bueno, el H1 sirve para que llegue por el medio la información, como ya llegó, el H1 ya no tiene sentido y lo pasa al nivel superior. Y ahí analizará el H2 y con eso tomará una determinada decisión y dirá, bueno, ahora sí, H2 ya no tiene sentido. Ya tomé la decisión y se queda con H3 M1. ¿Qué cosa se representa ahí? Que M1 es parte de un dato, M2 parte de otro dato, del mismo dato, pero es otro pedazo, y agarra el receptor junta para obtener el mensaje inicial, ¿no? Entonces, en un lado tenemos el proceso de envío, la información, el mensaje a la red, y por otro, el tema de la recepción de los datos en la red para obtener el mensaje final, ¿no? Entonces, esto es importante porque el proceso de transmisión de un mensaje a través de una red de datos no es un proceso inmediato, ¿no? Hay todo un procedimiento de encapsulamiento, es decir, meter los datos en una cabecera, formas un protocolo, ahí hay encapsulamiento,
introduces todo el protocolo en otro protocolo, como lo que sucede en verde, entonces tienes otro protocolo, y ese a su vez puede venir uno más hacia abajo, o podría haber más, ¿no? Eso va a depender de la estructura que tenga los protocolos. ¿A qué modelo estamos haciendo referencia a todo este análisis, ¿no? Bien, entonces la segmentación es un aspecto fundamental donde las aplicaciones se dividen en pedazos justamente con el propósito de ser preparado para enviarse a la red. Si nosotros miramos este procedimiento, vamos a observar que para que esto suceda, si ustedes se ubican solamente al nivel de M1, M2, H3, en tanto a la izquierda y a la derecha, es como todos esos dos cajoncitos que estaban en la izquierda han aparecido en la derecha. Entonces, eso sucede porque hay una conexión lógica. Aunque ya sabemos que esos mensajes H2, M1 con la cabecera H3 han sufrido un proceso de encapsulamiento de manera vertical. Pero de manera horizontal, nosotros estamos considerando ahí que el mensaje M1, M2 con su respectiva cabecera se ha comunicado, se ha llevado, se ha transportado al otro extremo y se obtiene lo mismo, ¿no? Entonces, la conexión lógica es de manera horizontal y el proceso de envío de los datos es de manera vertical. Uno de forma de arriba hacia abajo descendente y otro es de forma ascendente, ¿no? De arriba a abajo y el otro es de abajo a arriba, ¿no? Eso es lo que nos va dando un poco el marco teórico en la transmisión. Si queremos nosotros de repente asociar a nuestro modelo teórico, una posibilidad que nos alcanza podría ser ya darle nombre a cada una de esos, donde están ubicados los protocolos. Por ejemplo, todo lo que es el tema del medio de transmisión, lo puedo denominar capa 1, que viene a ser la capa física. La capa 2 es para ubicar hacia qué lugar se envía, por qué enlace se envía, por acá o por el otro extremo. Entonces, podemos llamarle capa 2 o capa de enlace, si ustedes quieren llamar. Más arriba tenemos la capa 3, que se va a encargar ya que la información esté listo para ser enviado a la capa 2, es decir, listo para ser enviado al medio de transmisión. Entonces le vamos a denominar capa 3. La capa 4 podría ser, por ejemplo, el encargado de adaptar las aplicaciones, que son mensajes muy grandes, justamente antes de ser preparado para ser enviado a la red. Lo podemos llamar la capa 4. Y la última capa, la superior, es donde está propiamente el mensaje, la información que yo quiero transmitir. Que lo puedo llamar capa 5 o capa de aplicación, ¿no? Es una idea por ahora todavía muy general para empezar a dar nombres a las diferentes capas que van a formar mi arquitectura o modelo de protocolo, ¿no? Entonces, para un poco profundizar más la arquitectura de una red de datos, ¿qué le parece si me voy a hacer referencia solo por un tema netamente académico a una red ATM, teniendo en cuenta que esta red el día de hoy ya está una tecnología desactualizada? Pero quiero hacer un análisis académico. ¿En qué sentido? Tengo aquí mi arquitectura de red, muy similar a lo que he explicado en la lámina anterior. Arriba está la aplicación, en el de rojo está el de transporte, más abajo está el de red y más abajo está el vinculado con el enlace con el medio de transmisión, que viene a ser la tecnología ATM. Entonces, los protocolos que hemos visto anteriormente lo podemos clasificar de dos maneras. Aquellos protocolos que van a permitir cada vez que llega al receptor, el receptor responde afirmativamente diciendo llegó bien. Es decir, el emisor, al recibir ese acuse de recibo, es el nombre técnico, entonces está con la certeza de que la información llegó y desde el momento que me dice llegó todo bien, entonces hay una confiabilidad en el envío de la información. A esos protocolos le vamos a llamar orientados a conexión, ¿no? Porque la única manera de que yo envíe y luego me confirme de que todo llegó bien es que hay una conexión. Pero eso es un concepto teórico porque de conexión no existe nada, ¿no? El acuse de recibo es el que me da la sensación de una conexión. Entonces, hay protocolos orientados a conexión, aquellos que necesitan acuses de recibo y me da un grado de confianza en el envío de dicho protocolo. En el ejemplo de esta lámina, el cajón de color rojo
que corresponde al transporte, está constituido por un protocolo orientado a conexión. Es decir, cada vez que salga del cajoncito rojo un protocolo, el cajoncito rojo en el receptor, tiene que responder con un acuse de recibo. En cambio, el cajón de color azul oscuro está constituido por protocolos que son no orientados a conexión. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cajoncito de color azul oscuro envía información a la red, ahí queda. No va a esperar ningún tipo de respuesta porque es un protocolo no confiable, ¿no? Pero el cajón de color verde es un protocolo, es un medio confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a enviar algún tipo de información al otro extremo, el otro va a responder, se va a establecer un camino lógico y listo para que la información que está arriba pueda ingresar. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, en el cajón de color rojo, que lo he denominado transporte, está constituido por protocolos orientados a conexión, hasta cierto punto, por protocolos que son fiables. Esta se encapsula en una capa, que lo he denominado capa de red, de color azul oscuro, pero que tiene protocolos no confiables. Y esta a su vez se encapsula en un cajoncito verde, que corresponde al enlace, y este sí es confiable, es orientado a conexión. Entonces, aparentemente hay una cosa media rara aquí, como un protocolo que es confiable, se encapsula en algo que no es confiable, y luego otra vez en algo que es confiable. Entonces la pregunta que sale es, ¿o es confiable o no es confiable? La respuesta es, depende de qué capa me estás hablando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo trabaja ahí este caso para luego dar algunos comentarios finales, ¿no? Y supóngase que yo quiero enviar un dato de amarillo. Esta va momentáneamente almacenado en un buffer en el cajón de rojo. ¿Por qué? Porque como el cajón de rojo, que es transporte, es orientado a conexión, tiene que avisarle al otro de que va a haber una data y tiene que responder porque es orientado a conexión. Entonces justamente va a enviar un mensaje al cajón rojo de la derecha, que es inicio de conexión. Pero este protocolo de color rojo que corresponde a transporte necesita meterse, encapsularse en el cajón de color azul oscuro. Por lo tanto, el cajón oscuro introduce una información. Hay que recordar aquí que el cajón de azul oscuro es no orientado a conexión, simplemente cuando envía esta información, ahí acabó todo su trabajo. En cambio, el de arriba todavía está esperando el acuse de recibo. Mientras no llegue, todavía no ha trabajado, no ha completado su trabajo. Entonces, en la caja de color verde, que viene a ser el ATM, esta es confiable. Por lo tanto, va a enviar un protocolo hacia el otro extremo, que el otro extremo va a responder con un acuse de recibo y se va a establecer una conexión lógica entre los dos sistemas de color verde, ¿no? Como es un circuito lógico, porque es creado por protocolos, por software, ¿no? Este en el momento que se desea desaparece y en los recursos que estaban asignados otra vez vuelve a ser disponible por alguien que lo requiera. Establecido este circuito lógico, la información va a circular por el dicho camino lógico hasta llegar al otro extremo. El otro extremo dice, bueno, ya llegó, así que lo voy a pasar ahora a la parte superior. Y es aquí donde el cajoncito rojo dice, uy, me acaba de llegar mi información de inicio, que fue lo que anteriormente el de la izquierda lo envió. Entonces, como este es orientado a conexión, el color rojo del receptor está obligado a responder y le va a responder justamente con un acuse de recibo. ¿Ok? Dice, acepto la conexión. Y otra vez se repite el proceso en el sentido de que ahora este cajoncito de rojo que ha generado este protocolo que dice, ok, inicio de conexión, se tiene que capsular en el cajón de color azul oscuro, introduciendo esta capa, la cabecera de azul. Esta pasa por la tecnología TM, ya existe el circuito virtual, llega al otro extremo, otra vez se desencapsula, porque recuerden que el verde no está esperando ningún acuse de recibo, este no es acuse de recibo, es información de la caja roja, sí es acuse de recibo, el de la caja azul no es acuse de recibo, es un dato más que está viajando, y cuando llegue ese OK inicio en la capa de transporte del emisor, ahí se completó el ciclo.
Porque recuerden que transporte dijo, oye, transporte de la derecha, quiero iniciar conexión, y el transporte de la derecha le dice al de la izquierda, ok, ya está, y acaba de llegar. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que se ha establecido una conexión lógica entre la capa de transporte que está a la izquierda con la capa de transporte que está a la derecha, estableciéndose pues una conexión, y por eso esos tubos que están acá vienen a representar un circuito lógico, ¿sí? Lógico porque todo es programación, ¿no? Como ya está el circuito lógico, y además en algunos casos son bidireccionales, entonces la información que todavía no ha sido enviado, porque miren, los datos todavía están esperando, esta es introducido al cajoncito rojo, introduce su cabecera y lo mete por el tubito. Listo. Entonces el tubito es el inicio de mi conexión lógica de mi lado de transmisión, de envío. Él dice envío y con seguridad va a aparecer en el otro extremo. ¿Sí? Eso es lo que está pensando la capa de transporte en el emisor. Pero en realidad, si bajamos de nivel, vamos a dar cuenta que el cajón de color azul oscuro es no orientado a conexión, introduce su cabecera, lo mete a la señal ATM y lo envía al otro lado. Aquí voy a hacer un paréntesis. En las partes anteriores, esta información ha viajado directo, porque en realidad ahí está los protocolos que hoy día funcionan en el mundo de las redes de datos. Pero una cosa son los datos y otra cosa son las celdas, porque hay que recordar que ATM soporta celdas, no soporta paquetes. Entonces, internamente, en realidad, lo que debió haber sucedido es que internamente tiene que haber un proceso de dividir en trocitos chiquitos toda la información con el propósito de adaptarlo al medio de transmisión, ¿no? A este proceso se le conoce como fragmentación. ¿Por qué? Porque estoy adaptando para el medio de transmisión. Recuerden que en la lámina anterior habíamos hablado de segmentación. Ahí la situación era distinta, porque yo quería adaptar la aplicación para que esté listo para ser enviado a la red. Aquí ya quiero enviarlo por la red propiamente dicho, y esta red me origina restricciones. En el caso de ATM, celdas. Entonces agarra y se divide en pedacitos para formar celdas. Estas sí son transmitidas por el medio ya establecido en esta red ATM, llega al otro extremo, las celdas, que son pedacitos que han sido divididos en la información original, dentro del cajón rojo se junta y se obtiene la información con la que entró. Luego este llega al cajoncito de color azul, toda la información está ahí, saca y lo mete por el tubo que corresponde, y este va directamente a ¿dónde? A la capa donde está la transferencia de archivo, llegando la información donde habíamos deseado que llegue, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Mire, todo un proceso complejo. En el emisor apareció el dato para ser enviado y ahora en el receptor aparece el dato justamente ya que se envió. Entonces, si yo me ubico solo en la parte superior, digo, voy a enviar un dato, ya llegó, y ahí acabó mi trabajo. Pero si bajo un poco menos al cajón de color rojo, digo, no es así tan fácil, porque tengo que enviar una señal hacia el otro extremo, me tiene que devolver, establezco una conexión virtual y recién entran los datos. El de abajo lo ve más complejo. El de arriba simplemente yo envío y llegó. En el cambio el de azul dice, ustedes me envían, yo envío hacia la red, en este caso ATM, y ahí ya es un problema que ya no es responsabilidad mía. Es mucho más fácil hacer la vida, ¿no? En cambio, el de abajo está que verifica que la conexión lógica está establecida como debe ser. Por lo tanto, cada una de estas capas tienen ya una función preestablecida, predefinida, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que la transmisión de los datos es realizado de manera vertical. Es decir, el lado de la izquierda se baja, baja, baja encapsulando, se transmite y en el otro se desencapsula hasta llegar a la aplicación. O sea, los datos, la transmisión de los datos es en manera vertical. De arriba, perdón, hacia abajo, y en el otro es de abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasa con las capas cuando se quiere transmitir en la otra capa? Es como si estuviéramos propagando la capa, pero de manera horizontal. O sea, la capa de transporte va con la capa de transporte. O sea, es una propagación horizontal.
pero los paquetes que vienen a ser los datos en realidad se transmiten de manera vertical, ¿no? Ese es el concepto teórico clave para entender el funcionamiento del envío a través de un modelo o de una arquitectura cualesquiera. Todavía no hemos entrado en detalles cuál es ese modelo, cuál es esa arquitectura. Ahora, según los protocolos que estén ubicados en cada capa, esta dará servicio al inmediatamente superior. Y justamente es ahí donde podemos definir que en la Internet hay dos tipos de servicios que se pueden ofrecer. Aquellos que son confiables y aquellos que no son confiables. Aquellos que son confiables es porque hay protocolos que son orientados a conexión. Y aquel servicio que es no confiable es porque están asociados protocolos sin conexión o no orientados a conexión, ¿no? Esto es importante en el marco teórico. Hay conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es la fragmentación. La fragmentación, que es diferente a la segmentación, ojo, ahora es la fragmentación. La fragmentación está vinculada al medio, al enlace, al medio de transporte, al enlace propiamente dicho. Y hemos dicho que la Internet tiene diferentes tipos de enlaces. Un router mira hacia un lado y mira hacia el otro lado. Hay dos enlaces y los dos enlaces no necesariamente tienen que ser de la misma tecnología. Aun cuando en la práctica son prácticamente, valga la redundancia, de un mismo tipo, pero eso no es la regla al 100%. Un ejemplo típico es que en algún punto de la red va hacia el satélite, retorna y continúa. Entonces ya hay un enlace que no es el tradicional, que es un enlace satelital en este caso, ¿no? Entonces, como los enlaces no son iguales, no son de igual tecnología, cada enlace tiene la capacidad de llevar un determinado tipo de datos versus a otro. Habrá unos que lleven más datos, otros que lleven menos datos. Entonces, ahí está el problema, porque puede suceder que yo tengo un enlace que soporta una cantidad enorme de datos y va a continuar por un enlace que soporta una menor cantidad de datos, entonces no se puede adaptar. Son tecnologías distintas, manejan diferentes datos. A eso se llama unidad de transferencia máxima, el MTU. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dividir la información con el propósito de adaptar al medio de transmisión, ¿no? Por ejemplo, en la red de la izquierda hay una información que se llama trama, la trama 1, cuyo dato, si ustedes ven de color celeste, es bien grande comparado con la trama 2 que está en la red de la derecha. Entonces, cuando este dato quiere meterse a esta trama 2, no va a poder porque la cantidad de datos es mayor de lo que soporta la trama 2. Entonces, lo que va a suceder ahora es que ese dato que está en la trama 1 va a tener que dividirse en trocitos para que cada trocito ahora sí encaje en la trama 2. Entonces, aquí el proceso de dividir en trocitos la información es diferente al caso anterior donde se tenía que dividir el mensaje en trocitos porque yo tenía que adaptar para preparar recién el envío de la red. Acá ya está preparado. Resulta que como ya está preparado y quiere irse en un enlace o quiere irse en el otro enlace, los enlaces son de diferentes tecnologías, le coloca ciertas restricciones en el tamaño de los datos, entonces para poder cumplir no queda más que dividirlo en pequeños segmentos, en pequeños datos, que en este caso se conoce con el nombre de fragmentos. Entonces son dos situaciones muy iguales, muy parecidas, pero en realidad están asociados a diferentes escenarios, ¿no? La segmentación va con la aplicación y la fragmentación va ligado al medio de transmisión, al enlace, ¿no? Bien, entonces la fragmentación es un tema que siempre vamos a encontrar en una red de datos y se debe fundamentalmente porque las redes están constituidas por diferentes MTU, diferentes unidades de transmisión máximo de datos. En otras palabras simples, cada tecnología está diseñada para llevar una cantidad máxima de datos. En el caso de la trama 1, miren el tamaño de datos. En el caso de la trama 2, miren el tamaño de datos. No son iguales, uno es más grande que otro. ¿Y cómo introduzco ahí? Por eso necesito fragmentar, ¿no? Bien, el otro tema importante que debemos recordar es el encapsulamiento. ¿En qué consiste? Ya lo hemos visto en las primeras láminas, pero vamos a repetir. Yo tengo un dato, y ese dato necesito agregarle una cabecera, porque el dato solo no va a poder ser transmitido, porque los equipos que van a analizar el dato no necesitan saber el dato.
en realidad necesita información complementaria para que ese dato llegue. Por ejemplo, a quién le tengo que entregar, quién fue el remitente, si hay alguna técnica de chequeo de error, etcétera, 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 ¿no? Lo más difícil es, importante y difícil es identificar el dato a qué aplicación pertenece para poder llevarlo al destinatario a la aplicación respectiva. Y cuando éste venga a responder, sepa a dónde entregar. O sea, todo ese tipo de información, entre otros, está concentrado en la cabecera, en este caso la cabecera de color amarillo. Entonces, cuando junto el dato con la cabecera, empiezo a darle forma a la unidad de información. A esto se le conoce con nombre de protocolo. Algunos le llaman el PDU, unidad de datos de protocolo, ¿no? Son sinónimos. Acá le vamos a llamar protocolo 1, protocolo 2, etc. Es posible que este protocolo 1, que tiene la cabecera y el dato, necesite encapsularse en otra cabecera. Como se observa acá, hay una cabecera de color verde. Entonces, va a aparecer lo que se denomina el protocolo 2. Ese protocolo 2, lo miramos mejor, está acá la cabecera de color verde y los datos. Los datos del protocolo 2 es la cabecera de amarillo y el dato de gris, ¿no? Pues en eso consiste el encapsulamiento, donde un dato se mete en la región de datos de un protocolo. Es decir, o mirándole de otra manera, a un dato se le adiciona adelante una cabecera. Adelante se puede adicionar otra cabecera y más cabeceras. Ese proceso es el equivalente de agarrar un dato y meterle un sobre de color amarillo. Y todo ello meterle un sobre de color verde. Ese es el equivalente, ¿no? Bien, como decía que hace un rato, las cabeceras pueden tener una diversidad de información, por ejemplo, de dónde sale la información, a dónde llega la información, alguna técnica de chequeo, de detección de error, entre otras cosas. Por ejemplo, la cabecera de color verde tiene que tener un campo que diga qué cosa está llevando como datos. Si bien es cierto, los equipos no tienen por qué entrar y analizar un dato, pero sí los equipos necesitan saber qué tipo de dato está. Yo no necesito entrar dentro de la porción de datos para saber qué tipo de datos hay, sino que dentro de la cabecera puede haber un campo que a través de un número especial ya asociado a un determinado dato nos indica qué es lo que hay. ¿Para qué? Para que los dispositivos de interconexión, solo al leer esa información, ya se dan cuenta qué naturaleza es el dato y pueden tomar acciones un poquito más interesantes que analizar un paquete sin tener en cuenta nada, ¿no? Es importante esta cabecera porque, vuelvo a repetir, contiene un conjunto de información. Acá hay un ejemplo típico del proceso de encapsulamiento. Supóngase que la red de la izquierda es IP versión 6, el de la derecha también es IP versión 6, pero la red del medio, como ven ustedes, es una red que no soporta IP versión 6, solo soporta IP versión 4. Entonces, cuando se quiere enviar de la LAN que tiene IP versión 6 de la izquierda, llega al router y el router no va a poder enviar por la nube porque es IP versión 4, no se van a entender. Estamos partiendo de la premisa que la nube, la infraestructura de Internet es solo IP versión 4. Hoy en la vida real están los dos, IP versión 4 y IP versión 6. Pero para explicarle el proceso de encapsulamiento, solo permítame partir de la premisa que la red soporta IP versión 4. Entonces no va a poder ingresar este paquete a la nube, porque no lo va a entender. Ningún router lo va a entender. ¿Qué sucede? Voy a establecer una conexión entre este router de la izquierda y este router de la derecha, obviamente en IP versión 4, porque es lo único que entiende. Se entiende en la red. Entonces, esto llega, sabe Dios por dónde, pero llega al otro extremo. Entonces, como yo ya sé que envío del router de la izquierda, llega al router de la derecha, pero en IP versión 4, porque la red soporta IP versión 4, vamos a hacer un encapsulamiento de IP versión 6 metiéndolo a IP versión 4. O sea, los datos de IP versión 4 ahora viene a ser el protocolo IP versión 6. Entonces, cuando este protocolo de color rojo, porque el de color rojo, que es IP versión 4, esa cabecera manda, porque está más externamente. Y los equipos van a analizar la cabecera externa, que es IP versión 4, y no la que está en el medio. Bueno, lo que sucede es que este IP versión 4 es aceptado y ha sido aceptado por todos y llega al otro extremo. Ningún router se enteró de que hay IP versión 6 ahí, ¿no?
Cuando llegue toda la información de IP versión 4 conteniendo IP versión 6, ahí hay un proceso de desencapsulamiento, se queda con IP versión 6 y este a su vez llega al destino que corresponde, comunicándose IP versión 6 entre el lado de la izquierda con el lado de la derecha, pero en la red, es IP versión 4, en la nube, ha habido un protocolo IP versión 4 que está viajando entre estos dos nodos, ¿no? Entonces podríamos decir que esto sucede porque hay un túnel entre estos dos routers. Si no hubiera un túnel, una perforación en la nube, no habría ese proceso de enviar de la izquierda a la derecha, metiéndose IP versión 6. Bueno, ese es el modelo, esa es la interpretación que podemos hacer de haber encapsulado IP versión 6 dentro de IP versión 4, ¿no? Por eso que a esta técnica se le conoce como tunelado o tunneling, cuando el protocolo IP versión 6 está metido en IP versión 4. También podríamos hacer que IP versión 4 esté metido en IP versión 4, o al revés, que IP versión 4 esté metido en IP versión 6. Acá está al revés, IP versión 6 está metido dentro de IP versión 4, porque la red, hemos dicho, soporta IP versión 4. Esa ha sido nuestra premisa, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes un ejemplo muy interesante de encapsulamiento para poder transmitir una información hacia el otro, pasando por una red que aparentemente no está habilitado a entender los protocolos de la red LAN, como es el caso de IP versión 6. Entonces, ahí se usa el túnel, que viene a ser un proceso de encapsulamiento. Decía hace un rato que los protocolos pueden ser orientados a conexión, porque cada vez que usted envía información al destinatario, el destinatario está obligado a responder, confirmando de que la información ha llegado. Entonces, cuando eso sucede, el receptor dice, uy, llegó mis datos, es como si estuviera conectado, dice, ¿no? Pero no hay conexión. Recién aparecerá cuando llegue el acuse de recibo en el emisor, el dato de color rojo que estaba esperando para ser transmitido. Entonces, este protocolo orientado a conexión tiene una ventaja y una desventaja muy marcada. ¿Cuál es la ventaja? La confiabilidad. Desde el momento que la señal de verde está llegando, es porque el dato llegó correctamente al destinatario. Entonces, confiabilidad interesante. Pero la parte negativa es que en este caso el dato de color rojo pudo ya estar dispuesto para ser metido a la red, pero no se va a meter. No lo van a ingresar a la red porque todavía no ha llegado el acuse de recibo del dato anterior. Entonces ahí aparece un problema de retardo, ¿no? Son susceptibles a retardo, a la generación de retardo en los protocolos orientados a conexión. Entonces usted tiene en la balanza dos conceptos importantes en un protocolo orientado a conexión. La confiabilidad por un lado y el retardo por otro lado, ¿no? Entonces, el envío del acuse de recibo llamado acknowledge o ACK del receptor al emisor es la clave en el funcionamiento de los protocolos orientados a conexión. En cambio, los protocolos no orientados a conexión son aquellos protocolos que al momento de ser enviado a la red no hay ningún orden, no hay ningún criterio que me diga está avanzando, ni nadie me va a decir si llegó o no llegó, es simplemente enviar y a la red se encargará de llevarlo al lugar correcto, ¿no? Y ese es el caso de los datagramas, el caso de IP, el caso de UDP. Entonces, el tema de tener un protocolo no orientado a conexión es sinónimo a no tener confiabilidad. Pero hay una ventaja de estos protocolos no orientados a conexión. Es que el de rojo no tiene por qué esperar el acuse de recibo de nadie porque no está permitido. Por lo tanto, el envío de la información es cada vez más rápido, es más veloz. Si lo comparamos con el anterior, que tiene que haber un acuse de recibo para luego continuar, ¿no? Y ese es un valor interesante a tener en cuenta. Es por eso que decía hace un rato, hay protocolos orientados a conexión y hay protocolos no orientados a conexión. Hay protocolos que dan confiabilidad, hay protocolos que no dan confiabilidad. Entonces la Internet puede ofrecer servicios o aplicaciones en función de estos protocolos. Por eso dijimos que uno de los servicios que puede ofrecer la Internet es orientado a conexión, no orientado a conexión. Orientado a conexión, fiable, no orientado a conexión, no fiable. Entonces, un ejemplo de un protocolo no orientado a conexión es UDP y IP. Un ejemplo de un protocolo orientado a conexión es TCP. Bien, esto es lo que yo quería comentarle sobre el tema de la primera parte. En un instante continuaremos con la
la segunda parte.